Dios los bendiga. La verdad que contentos y agradecidos al Señor por poder estar un sábado más compartiendo este programa tan importante que es Oración Mundial, Radio y Televisión, desde allí de Costa Rica, Canal 3, y compartiendo, recién estaba escuchando atentamente al hermano Miguel, allí de Chile, el pastor. Qué lindo es que podemos venir de 24 horas de oración y distintos siervos van a estar siempre orando con una palabra de bendición, ¿no? Así que bueno, contento y agradecido como me presentó la hermana pastora Ana Karina Gil, Dios le bendiga mucho, lo mismo a la pastora Marjorie, a los pastores Grisales que son los de este ministerio tan prestigioso que es Oración Mundial Radio y TV, que nos dan la oportunidad de llevar el mensaje y de predicar a todas las naciones sobre el testimonio nuestro, sobre los versículos que podemos exponer, las oraciones, los testimonios, ¿no? Así que contento y agradecido. Mi nombre es Brian Oroño, soy capellán pastor. La iglesia nuestra tiene 42 años, junto a mi madre, la pastora Sara, llevamos adelante este ministerio y los demás hermanos que están ministrando. Y mi padre, el fundador, hace 1 año y medio ya está en la presencia de Dios y sembró la palabra durante mucho tiempo. Teníamos una radio, una FM, Radio Sol de Justicia. Nuestra misión nació a través de reuniones, de comedores infantiles. Estuvimos haciendo mucha obra social durante mucho tiempo. Después pudimos compartir con la radio FM. Ahora hacemos radio online. Pero la verdad que muchas pruebas y luchas pasamos en el ministerio. Hemos abierto muchas puertas en distintas provincias de la Argentina, lo mismo en algunos países. Y siempre lo bueno era que sabíamos que el Señor, la obra del Señor continúa, ¿no? Así que estamos con este legado que es predicar del Señor. Nosotros, nuestra vida tiene que ser agradecida y lo mismo que nosotros recibimos la salvación, poder impartirla a través del testimonio, de nuestras vivencias y siempre, si uno puede ayudar al prójimo, el Señor siempre nos brinda esa posibilidad de poder hacer capellanía, de poder ayudar, de poder bendecir, de poder orar por las personas y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que podamos continuar el camino, ser fieles, ¿no? Y hoy voy a estar hablando sobre Jesús y Zaqueo, eh, podríamos decir, a nosotros nos deja una enseñanza tremenda, ¿no? No es solamente que Jesús hablaba parábolas, sino que Jesús también transformaba las vidas cada vez que él podía hacer esos viajes y caminatas y iba por los pueblos, ¿no? Siempre hay encuentros que él tuvo con las personas y las personas eran transformadas, ¿no? Y el Señor sigue pasando por los hogares, hoy a través de este medio de comunicación y muchas veces hacemos evangelismo en las calles o podemos predicar casa por casa o en una célula o en la misma reunión, ¿no? Uno habla del Señor y el poder hablar de Cristo transforma las vidas. Y eso es el objetivo que nosotros tenemos, de que nuestro testimonio pueda también transformar las vidas y las personas y provocarle un cambio, ¿no? A las personas que sean de la situación que estén pasando, que ellos puedan ser confrontados con su vida y que pueda el Señor transformarlos, ¿no? Dice que el Señor vino a buscar aquello que se había perdido, aquello que nadie daba nada, y el Señor le dio una esperanza para seguir, ¿no? Que es la fe en Jesucristo. Vamos a estar orando, agradeciéndole al Señor por este tiempo. Nosotros estamos preparándonos para el día de mañana tener la reunión allí en Florencio Varela, en nuestra misión Sol de Justicia, y va a ser un culto muy lindo como cada domingo que nos reunimos, ¿no? Y en la semana siempre oramos, nos reunimos para orar en un vallado que lo hacemos por WhatsApp. Después tenemos también oraciones con un grupo de pastores de distintos países, la Alianza Global, con el apóstol
cortó, pero volvimos a estar en línea. Bendito Dios y Padre Celestial, vamos a orar en esta tarde. Bendecimos, Señor, este medio de comunicación. Te pedimos, Señor, para que no se corte la transmisión en internet, Señor, que podamos estar, Señor, bendiciendo a través de esta plataforma miles de vidas y millones de personas, Señor, allí, que tu palabra se extienda, Padre Santo. Tomamos autoridad en este momento, Señor, sobre toda fuerza del mal, todo demonio, todo gobierno espiritual, Señor, y en el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos, Señor, que tú tomas dominio y control de cada cosa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que, Señor, ordenas todo aquello que está desordenado, todo aquello que está, Señor, con muchas veces con oposición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad, Señor, y atamos, ligamos y echamos fuera toda fuerza del mal, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que en esta tarde la palabra pueda llegar a las personas que están necesitadas, aquellos que necesitan una palabra de aliento, aquellos que están, Señor, buscando, Padre Santo, una respuesta a su necesidad, Padre Santo. Le enviamos, Señor, la bendición, Señor, así a cada hogar, Señor, allí donde está muchas veces entronado Satanás, donde muchas veces la miseria está reinando, Señor. Enviamos la palabra de bendición, Señor, y declaramos, Señor, que tú haces la obra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, quiebra todo yugo, Señor. Rompe, Señor, aquello que está, Señor, encadenado, trabado, Señor, que está muchas veces impidiendo la bendición, Señor, que se desate, Padre Santo, el Espíritu Santo allí en esos hogares, Señor, demostrando que tú eres el Rey, Padre Santo, que tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente, Padre Santo. Sobre toda situación, Señor, tú gobiernas, tú eres, Señor, el hacedor y el obrador de las cosas, Padre Santo. Tú haces, Señor, tú creas, Señor, de lo que no existe, de lo que no es nada, Señor. Tú haces una obra tremenda, Padre Santo. Enviamos palabra de bendición allí, Señor, y que puedas, Señor, tomar y dominio y control de cada situación, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo esta palabra en el capítulo 19. Gracias, Jesús. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo, ¿eh? Vamos a ver unos aspectos claves en esta historia. La profesión. Zaqueo trabajaba como jefe de publicanos, recaudadores de impuestos para el Imperio Romano. Debido a que estos cobraban más de lo establecido para enriquecerse a costa de sus compatriotas, eran considerados traidores y pecadores. El obstáculo: al enterarse de que Jesús pasaría por Jericó, Zaqueo quiso verlo, pero se lo impedía la multitud y su baja estatura. La iniciativa: decidió adelantarse y trepar a un árbol, un sicómoro, para poder observarlo desde arriba. El encuentro: al llegar Jesús, lo miró, lo llamó por su nombre y le anunció que se alojaría en su casa. La respuesta ante las críticas de la gente por visitar a un pecador: Zaqueo demostró su arrepentimiento comprometiéndose a dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver hasta 4 veces más el dinero a quienes hubiera defraudado. Y el resultado: Jesús declaró que la salvación había llegado a su casa, destacando que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Qué palabra, ¿eh? Tremendo, ¿no? Este hombre Zaqueo
una persona que llegó al Señor por curiosidad. Él quería saber qué pasaba, qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo puede ser que multitudes se agolpen ahí atrás de Jesús, ¿no? Él quería saber, ¿no? Y, perdón, Zaqueo tuvo que superar esos obstáculos, ¿no? En Marcos hay otro ejemplo, en Marcos 2, capítulo 2, versículo 1 al 12, el paralítico y sus amigos. Así como Zaqueo superó el impedimento de la multitud subiéndose a un sicómoro, los amigos del paralítico rompieron el techo para llevarlo ante Jesús. Ambos pasajes ilustran la fe que vence barreras. Esa fe es la que hoy te desafío a que puedas poner en práctica, que puedas tomarte de esa promesa de querer conocer a Jesús, de querer ver qué pasa, de poder llegar, de poder entender este camino. La palabra de Dios muchas veces nos desafía a que podamos poner nuestra fe en el Señor y buscarlo, ¿no? Ese interés, eso que provocó en Zaqueo, el querer, esa curiosidad, el querer ver, ¿no? Eh, realmente nació de podríamos decir, una iniciativa muy buena, ¿no? Que podamos tomarnos como saqueos de esa curiosidad, de poder buscar, de querer acercarnos, de querer ver qué pasa allí, ¿no? Te aliento a que puedas buscar de Jesús y vas a ver que te va a sorprender. Vas a empezar a sentir el amor del Señor y vas a sentir que Dios, como dijo Jesús allí, que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Este hombre publicano, este hombre que quizás le interesaba solamente lo material, que vivía podríamos decir, de la corrupción, ¿no? Porque él dice que le aumentaban los impuestos a los propios familiares, porque él era del pueblo judío, ¿no? Zaqueo, para tributar al gobierno romano, ¿no? Yo no sé en qué situación te encontrarás si estás trabajando de qué o cuál cosa, pero sí sé que si el Señor llega a tu hogar, cambia toda la situación. Este hombre enseguida puso a disposición la mitad de sus bienes y dijo que cuadriplicaba lo que hubiera embromado a alguien o defraudado, él lo pagaba 4 veces más, ¿no? Ahí estaba el cambio. La persona automáticamente tomó la decisión de convertirse a Cristo, ¿no? Y yo me acuerdo que mi padre cuando se entregó al Señor, él tenía un negocio, él era una persona drogadicta, ¿no? Y nosotros éramos chicos, yo tenía 6 7 años, mi hermano tenía 3 años, y mi padre era una cosa que tenía eso de ese interés, ¿no? De conocer al Señor, de poder, ese primer amor, podríamos decir, ¿no? De agradar en todo al Señor. Me acuerdo que tenía un almacén que vendía, su mayor venta era cigarrillos, bebidas, ¿no? Y él sabe que vendía, eh, fiado daba, ¿no? O sea, le daba a las personas para que le paguen después, ¿no? Y venían y le traían anillos, le traían cosas, ¿no? Le empeñaban cosas para poder después rescatarlas y pagarle la deuda, ¿no? Y él les devolvía. Muchas veces no venía la gente y él, por ahí un anillo o algo, eran, pero mucho más de lo que lo habían llevado, le quedaba ganancia, ¿no? Y mi padre, uno de los temas que fue, ¿no? De que agarró y dijo, no, yo no puedo estar apenas nuevito, vendiendo alcohol porque sé que el alcohol hace mal a las personas. No puedo vender cigarrillos porque eso afecta a las personas. Y lo mismo que Saqueo, ¿no? Se encontró en un momento que tuvo que decidir, ¿no? Realmente su conversión si era algo efímero, algo quizás eh, de la boca para afuera, no, 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 fue una conversión total, ¿no? Dejó las drogas, dejó el cigarrillo, dejó de vender alcohol, dejó de vender los cigarrillos, dejó de vender de querer cobrar un interés elevado por el tema del fiado, empezó a predicar a las personas, ¿no? Empezó a hablar, ¿no? Y empezamos las reuniones allí en esa casillita
que mi madre corrió la silla, la mesa, corrió toda la cocina, corrió el lavarropa, todo y se hacía la reunión, ¿no? Me acuerdo que se había hecho un púlpito de madera, ¿no? Qué amor, ¿no? Qué lindo, ¿no? Yo así de pequeño ya estaba compartiendo, ¿no? La palabra de Dios y tenía una curiosidad, me acuerdo que me aprendía los coros, las alabanzas, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Ese primer amor, ¿no? Y ahí se vio la conversión de mi padre, ¿no? Y yo veo en este pasaje de Zaqueo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esta persona decidió dejar de vivir una vida eh, como era su rutina, porque él podía haberse convertido, podría seguir quizás en su trabajo que hacía como siempre, ¿no? Pero él se dio cuenta que estaba mal, ¿no? Así mi padre se dio cuenta que eso estaba mal, ¿no? Yo siempre cuento, ¿no? Que eh, el kiosquito había empezado con una casillita, después hizo un local, después construyó al lado, hizo un local gigante, ¿no? Que iba a ser un supermercado, ¿no? Y, y él a su tiempo dijo, me quedo este lugar, no sé qué voy a hacer, ¿no? Me acuerdo que nos había hecho las piezas para nosotros, ¿no? Mi pieza y la pieza de mis hermanos, ¿no? Grande, tremenda. Y después dijo, chicos, vamos a ponernos todos en una pieza que vamos a usar una de las habitaciones para hacer las reuniones. Y quedaba chiquito, ¿no? Y me acuerdo que pasó un tiempo, nos fuimos a alquilar locales, nos fuimos a hacer iglesias en otros lados, ¿no? Que nos daban los lugares, ¿no? Y después de un tiempo de ver que teníamos esas complicaciones de que la gente agarraba y nos decía, ¿no? Después de haber invertido en las columnas, las chapas, en arreglar los lugares, comprar sillas, revocar, hacer los pisos, ¿no? Nos decían, no, no quiero que hagan más reuniones, quiero que se vayan, decían. Y nosotros este, nos quedábamos mal, porque decíamos, ¿cómo puede ser, no? Este, un lugar, 2 lugares, hasta 5 lugares nos pasó, ¿no? Después nos fuimos a alquilar un local, ¿no? Y en el tiempo mi padre dijo, vamos a hacer un altillo para los chicos y, y vamos a romper esta pared y vamos a hacer la iglesia. Volvimos al lugar principal, ¿no? Y eso que iba a ser un supermercado, que quizás fue por un tiempo habitaciones nuestras, ¿no? Pasó a ser la iglesia, ¿no? Después la tiramos y agrandamos otra pared más al fondo, ¿no? Y se hizo lo que es ahora la iglesia, ¿no? Y hoy es tremendo el lugar, muy lindo. La verdad que siempre estamos tratando de que esté bien, ¿no? Nosotros salimos los domingos en vivo con la reunión online y la verdad que se invirtió mucho en multimedia, se invirtió mucho en equipos, en instrumentos, hicimos hace poquito el escenario, la verdad que todo gracias al Señor, ¿no? Pero eso es fruto y es un legado de una conversión, ¿no? Yo creo que este Saqueo no era solo él, ¿no? Porque cuando Jesús le dice que la salvación había llegado a su casa, ¿no? A su hogar, no solo a lo físico, ¿no? Sino a toda su descendencia, ¿no? A toda su familia, ¿no? Y este hombre ahí en el momento tomó esa determinación, esa decisión, ¿no? Porque nadie le decía nada. O sea, él podía quedarse callado, recibió a Jesús y listo, pero no, él se comprometió y lo hizo público y quedó en la escritura para testimonio, ¿no? Y así fue el tema de mi padre, ¿no? Se convirtió tanto a Cristo inmediatamente que hubo un cambio, ¿no? La gente, me acuerdo que en el negocio que venía a comprar, me acuerdo que venía el pastor que le había predicado, el pastor Alvareda, que también le mando saludos, siempre está con nosotros como nuestro consejero, nuestro obispo, ¿no? Y, y se ponían a tocar la guitarra, a cantar y invitaban a la gente a aceptar a Cristo, ¿no? Y después lo llevábamos a las reuniones y todo. Y la gente veía ese cambio, ¿no? Porque decía, ¿cómo? A mi viejo le decían el barba, ¿no? En un tiempo, ¿no? Tenía una barba así grande, ¿no? Y vieron ese cambio, ¿no? Porque él, con ese amor, ese denuedo, y seguramente Saqueo con esa conversión, ¿no? Y esa disponibilidad de hacer ese cambio,
también, ¿no? Empezaría a hablar de Jesús. Jesús estuvo en mi casa, me dijo que la salvación había venido a mi hogar, ¿no? Que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Este hombre estaba perdido, ¿no? Y mi padre estaba perdido, ¿no? Siempre decimos que una vez estuvo el pastor en nuestra radio, Jaime Van Puerta, de la Iglesia Luz del Mundo de Venezuela, ¿no? Y me llamó aparte a mí y me dice, mirá, varón, me dice, tu padre se cortó la maldición, me dijo. Dice, porque ustedes tenían sentencia de muerte. El diablo los tenía en sus manos. Y tremendo, ¿no? Porque dice, pero en él se cortó la bendición. Y ahora todas las generaciones van a ser benditos, ¿no? Tremendo, ¿no? Y yo me aferro a esa promesa que somos hombres y mujeres benditos de Dios. Somos ese remanente de Dios que Dios dijo que nosotros éramos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, ¿no? Nosotros somos testimonios, somos las personas que hemos vivido una experiencia con Dios, ¿no? Que no nos pueden callar, ¿no? Muchas veces donde vamos, quizás en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, estamos en contacto con distintas personas, ¿no? Y siempre hay una ocasión para hablar de Cristo, para hablar de la salvación. Y nuestro modo de vivir también, la gente puede ver que nosotros somos un testimonio, ¿no? Muchas veces el enemigo nos trató de cortar, ¿no? Yo tuve varios accidentes de moto, tuve que estar operado, tuve bastante problemas, y uno entiende, ¿no? Que muchas veces nuestra lucha, aunque dice que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y todo, a nosotros en nuestra vida material y física nos batalla el enemigo, ¿no? Pero nosotros sabemos que vamos a seguir adelante porque nosotros fuimos comprados con ese sacrificio en la cruz del Calvario que hizo el Señor, y nos dio la autoridad sobre toda potestad, sobre todo problema, salir victoriosos, ¿no? Aunque tengamos que pasar ese proceso, aunque tengamos que pasar ese desierto, aunque muchas veces tengamos que pasar pruebas y luchas, el Señor nos va a dar la victoria. Eso es eh, lo que tenemos bien establecido y entendido, ¿no? Hace poquito, ¿no? Quizás la primera vez que estás viendo este programa, hace poquito estuve internado casi 15 días, con un problema de anemia, ¿no? No me di cuenta y resulta que tenía un tajo acá, una hernia diatal, y fui con un grado de anemia 4 que si uno busca en internet y lo lee, lo puede ver que es tremendo porque eh, te puede agarrar un paro cardíaco, una hemorragia, una ACV, cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, pude llegar a tiempo al hospital. No estaba mal, sino que estaba un poco cansado, muy débil, ¿no? Y estaba pálido, pero en ningún momento pensé que estaba en riesgo de vida, y resulta que sí, ¿no? Resulta que el médico me dijo, no sé cómo estás vivo, me dice, porque es tremendo. Y le digo, me dice, ¿tenés un Dios aparte? Sí, le digo, ¿viste? Gracias a Dios Él está conmigo, ¿no? Y pudimos estar en el hospital y estando en ese momento, ¿no? Agradeciéndole a Dios porque Él nos guardó de la vida, ¿no? Entendimos que había un propósito divino en todo eso que teníamos que pasar, ¿no? Muchas veces oramos por personas que están enfermas, que están en situaciones de muy límites, ¿no? Y nosotros oramos, pero muchas veces no estuvimos en esa situación, ¿no? Bueno, ahora estuvimos en esa situación, estuvimos a riesgo de morir, me hicieron 6 transfusiones de sangre y,
Y ahora entendemos, ¿no?, que eso es un proceso para que Dios nos pueda dar autoridad sobre esas potestades, ¿no? Allí en el hospital oraba y ataba y ligaba a espíritus de muerte. Pude hablar con personas que estaban allí con distintos problemas, pudimos orar, pudimos entregarle la dirección, darle los teléfonos, ¿no? Y estamos en contacto, estamos orando. Y ahí entendimos, ¿no?, que Dios a veces nos saca de esa zona de confort para movernos, para ir y poder de nuestra situación, de ese proceso que estamos pasando, también ser de bendición para otros, ¿no? Así que estábamos hablando de este Zaqueo que tuvo que tomar esa determinación de, de sentirse y dar testimonio de que la salvación había llegado a su hogar, ¿no? Y él tomó esa decisión, ¿no? Otro pasaje que, eh, como Zaqueo, que superó el obstáculo de que no lo veía porque era chico y se subió al árbol para verlo, ¿no? Lo mismo decíamos recién, que los amigos del paralítico rompieron el techo para bajarlo y que lo vea Jesús y estar allí, ¿no? Porque era tanta la multitud que no podían llegar, ¿no? Y ellos, sus amigos, tomaron la decisión porque querían lo mejor para este muchacho, ¿no? Lucas 18, versículo 35 al 43, habla de el ciego de Jericó. Dice, ocurre justo antes del encuentro con Zaqueo, y destaca a alguien que también gritó por encima de la multitud para llamar la atención del maestro. ¿Se acuerdan ese pasaje que decía, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Tremendo, ¿no? No ver, no estar consciente de lo que pasa alrededor, pero sí saber que está pasando Jesús, y él gritaba, no gritaba. Era ciego, pero no era mudo. Entonces usó todo. Venció el obstáculo de la vergüenza, le decían, bueno, callate, no molestes al maestro, ¿no? Seguramente lo retenían también, ¿no? Para que no vaya, ¿no? Pero él gritaba, ¿no? Y yo te animo a que en esta tarde puedas volcar ese deseo y buscar de Dios, puedas ser desafiado en tu vida. Si quizás muchas veces tantas cosas probaste, no te funcionó, no encontraste la paz, no encontraste la bendición, la seguridad de entender muchas veces cosas que te pasaron y decir, siempre me pasa esto a mí, ¿cómo puede ser? Y que esto y que lo otro. Bueno, probá con Jesús, ponete en las manos del Señor. El Señor dice que entreguemos todas nuestras cargas, ¿no? Ahí en la Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo os haré descansar, dice. No dice que te va a solucionar los problemas, pero sí te va a dar el descanso para que vos puedas retomar fuerza, y ahora no solo, sino vas a estar acompañado por la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que en la prueba, en la lucha, como te contaba, ¿no? Todas mis vivencias en todo este periodo, que desde que conocí a Jesús a los 7 años, pasé miles de problemas, ¿no? Miles de problemas, pero siempre, nunca renegué del Señor, y siempre oré al Señor para que Él me guarde de todo peligro y me saque, ¿no?, de cada prueba, de cada lucha, de cada situación en victoria. Y siempre el Señor estuvo conmigo. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Muchas veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, queremos hacer las cosas con nuestra mente, quizás ponemos nuestro corazón en alguna cosa, ¿no? Y sin embargo muchas veces salimos perdiendo, salimos destruidos, ¿no? Muchas veces no tenemos esa fuerza que necesitamos, porque humanamente hay cosas que no se pueden solucionar, hay cosas que no las podemos hacer, ni con nuestro corazón, no poniendo nuestros sentimientos, ni razonando, ni queriendo intervenir, ¿no? Hay cosas que son espirituales, ¿no? Muchas veces, si entendemos, la Biblia nos dice, ¿no?, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino hay un plano espiritual acá que domina, ¿no? El demonio es, Satanás dice que es el Dios de este siglo. Hay mucha gente que está cegada, ¿no? Y a pesar de que muchas veces abiertamente no sabe que está siendo dominado por el enemigo, ¿no? Está en un sistema que es perverso, ¿no? Que es yo siempre digo, es una picadora de carne el sistema, ¿no? Porque te arrastra, te lleva, ¿no?
y vemos que eh, se cumple la escritura, ¿no? Como en los días de Noé, ¿no? Que la maldad se superó, que muchas veces, hace poquito acá en Argentina, mataron a una nena, la descuartizaron, todavía están investigando, tienen algunos culpables, pero esto es lo que se supo por la prensa. Pero ¿sabe cuántos casos hay que nadie se entera y mueren chicos, mueren jóvenes, mueren mujeres, ¿no? Eh, incluso hombres, ¿no? Porque muchas veces acá se habla mucho del género, de que la mujer siempre es sufrida, pero hay casos también que las mujeres han matado hombres, ¿no? Se habla de toda la... En realidad es la violencia, no es algo nuevo, ¿no? Desde que el mundo es mundo, ¿no? Y vemos que se cumple, ¿no? Caín mató a Abel, ¿no? Y eso, ¿no? De que la maldad se ha multiplicado, la perversidad, muchas veces no hay ni siquiera un sentimiento de nada, ¿no? Hay gente que es implacable, que la Biblia lo dice, ¿no? Que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, dice maleducados, dice faltos de conocimiento, ¿no? Que no van a tener ni siquiera amor propio, ¿no? ¿Cuántas veces vemos casos que hijos matan a sus padres, ¿no? Sus padres matan a sus hijos, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser esta maldad, no? Ha crecido, ¿no? Pero está todo en la palabra, ¿no? Que la maldad se iba a multiplicar, pero hay una palabra que dice en el Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy, en este remanente que nosotros estamos, que somos eh, los elegidos, la gente que hemos creído en el Señor, que hemos puesto totalmente nuestra confianza en Cristo, podemos decirte que la palabra de Dios ha llegado a nosotros y de la misma manera puede llegar. Allí donde está la necesidad, el pecado, la miseria, la inmundicia, ¿no? Hay mucha gente que ha salido de la delincuencia, de la prostitución, de ser asesino y se ha convertido, ¿no? Hay mucha gente que ha cambiado su actitud, ¿no? Mi padre, como te decía, fue drogadicto y cuando el Señor llegó a nuestro hogar, cambió totalmente, ¿no? Y qué lindo es que esa conversión se pueda hacer en tu vida, ¿no? Que puedas tomar la decisión. Muchas veces sé que es difícil, sé que es complicado, ¿no? Pero sabemos que la presencia de Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a fortalecer a que puedas tomar esa decisión, puedas hacer como Saqueo. Muchas veces el Señor no es que nos está rogando, al contrario, nosotros tenemos que rogar que el Señor nos pueda aceptar, porque nosotros estábamos perdidos, ¿no? Él hizo el sacrificio por todo el mundo, la salvación está el libre albedrío, pero muchas veces creemos que Dios necesita de nosotros y Dios no necesita nada. Nosotros somos los que necesitamos, nosotros somos los que debemos arrepentirnos y decir, Señor, entra a mi corazón, Señor, vení, que tu presencia invada mi vida, que pueda cambiar, que pueda realmente determinar mi vida, mi destino, ¿no? Y muchas veces en esa decisión de poder aceptar al Señor, eh, se define nuestra eternidad, ¿no? Nuestro destino, nuestra familia, todos aquellos que son los que vienen detrás nuestro, nuestra herencia, nuestros hijos, nuestra familia, lo mismo nuestros compañeros, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿no? Que uno tiene que tratar de abrirse, tratar de demostrar que realmente vive una vida en Cristo, porque nuestra vida tiene que ser testimonio, agradecimiento de lo que el Señor hizo en nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos, somos como el Saqueo, que él entendió su necesidad, en esa curiosidad de querer ver más, de ver, yo calculo que él habrá escuchado los milagros de Jesús, él habrá visto vidas transformadas, ¿no? Eso que va a venir Jesús, va a pasar por acá, ¿no? Y él, un hombre bajito, dice que no alcanzaba a ver por la multitud, pero se esperó y dijo, bueno, me subo al árbol, ¿no? Y podríamos decir que el hombre tenía un prestigio, él era un publicano, era una persona que cobraba impuestos. Usted se imagina una persona de acá de la municipalidad de la localidad
ve un evento y se suba a un árbol, ¿no? Él no le importó, ya no, dijo, no voy a tener vergüenza, me voy a animar, me voy a subir y quiero ver, ¿no? Y lo sorprendente es que Jesús no había averiguado nada, ¿no? Está bien que sabemos que era Dios hecho carne, ¿no? Pero seguramente Zaqueo, cuando escucha al maestro decirle, Zaqueo, se habrá quedado sorprendido, ¿no? Conoce mi nombre, ¿no? Conoce mi nombre y Él conoce tu nombre. Él conoce cada uno de nosotros, nuestros nombres, nuestra vida, nuestros deseos, nuestros metas, nuestros planes, ¿no? Y Él está diciendo, hoy, bájate de lo que estés haciendo, ¿no? Zaqueo se había subido a un árbol, vos por ahí te subiste, no sé, a un emprendimiento que quisiste decir, bueno, no sé, con esto me salvo, con esto, hago lo otro, ¿no? Por ahí hiciste como como un escudo, una coraza de decir, bueno, me cubro con esto, quizás muchas veces por dentro estás destruido, pero te ven y vos decís, ay, qué personas bien, ¿no? Muchas veces nos queremos, ¿cómo podemos decir? Disfrazar de una cosa y realmente por dentro estamos necesitando como Zaqueo, ¿no? Eh, Fíjate que vamos a leerlo, la parte que dice, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, ¿no? Hoy te está diciendo, date prisa, apurate, vení, corre a los pies del Señor, ¿no? Y dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Eh? Jesús le podía haber dicho, bueno, eh, haberlo tocado y listo, ¿no? Pero para testimonio de los demás, ¿eh? El Señor dijo, hoy es necesario que hoy pose en tu casa. Hoy es necesario que Él pose ahí en tu casa, en nosotros. Hoy es necesario. Hoy es necesario que la salvación pueda llegar a tu casa. Y que al final de toda esa conversión que el Señor quiere hacer, dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y ahí yo creo que estaría sorprendido Zaqueo, ¿no? Lo llamó por su nombre, le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Eh, Al ver esto, dice, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿no? Muchas veces van a hablar cosas, van a decir esto, lo otro, no hay que darle bolilla, ¿no? Hay que ser como Zaqueo. Y dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremendo. Jesús entró allí y hizo, hizo la conversión total de esta vida, ¿no? La gracia de Jesús y la transformación del corazón. En Lucas 5, capítulo 27 al 32, dice, el llamado de Leví, de Mateo, es el paralelo perfecto. Mateo también era un recaudador de impuestos, marginado socialmente, y Jesús lo llamó para ser su discípulo, escandalizando a los fariseos. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 y Tito 2, del 11 al 12 dice, muestran cómo la salvación que Jesús declaró había llegado a la casa de Zaqueo es un regalo por gracia que impulsa a las personas a vivir de manera justa y piadosa. El arrepentimiento y la restitución. Zaqueo devuelve lo robado en Éxodo 22:1 y Números 5:5 al 7 muestran la ley del Antiguo Testamento sobre el daño y la restitución económica. Zaqueo fue mucho más allá de lo exigido por la ley y al prometer devolver hasta 4 veces lo defraudado. Lucas capítulo 3 versículo 10 al 14, Juan el Bautista responde exactamente a lo que Zaqueo terminó diciendo.
advertir a los recaudadores de impuestos que no exigieran más de lo debido, relacionando el verdadero arrepentimiento con las acciones económicas. Tremendo, ¿eh? En el pasaje de Lucas 19, versículo 1 al 10, reflexionamos sobre el encuentro transformador entre Jesús y Zaqueo, un hombre despreciado por la sociedad, pero alcanzado por la gracia de Dios. Zaqueo, un cobrador de impuestos rico e impopular, deseaba solamente ver quién era Jesús, pero ese deseo lo llevó a un encuentro que cambiaría toda su vida. El tema central es que Jesús transforma los corazones dispuestos a buscarlo, restaurando el valor, la fe y el compromiso. Un encuentro que transforma vidas. Mostrar que cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, Él entra en nuestra casa y transforma nuestra historia, renovando nuestra fe, nuestro carácter y propósito de vida. El mensaje central de la historia de Zaqueo nos enseña que el amor de Jesús sobrepasa todas las barreras. Él ve el corazón arrepentido y transforma las vidas que lo recibieron y lo reciben con sinceridad. Jericó era una ciudad próspera, ruta comercial y muy importante. Allí vivía Zaqueo, jefe de los publicanos, hombre rico, pero odiado por ser colaborador de Roma, acusado de extorsionar a sus compatriotas. A pesar de toda su riqueza, algo faltaba en su corazón. Cuando supo que Jesús pasaría por allí, Zaqueo quiso verlo, pero siendo de baja estatura, rodeado por la multitud, subió a una higuera para verlo mejor. Lo que parecía solo curiosidad se convirtió en el punto de partida de una gran revolución en su vida. Jesús al pasar miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. En Lucas 19:5. Ese encuentro lo cambió todo. Zaqueo, ese deseo de ver a Jesús en el inicio de la transformación. Zaqueo era un hombre poderoso pero vacío. Su curiosidad por ver a Jesús parecía solo un impulso momentáneo, pero Dios usa incluso los pequeños deseos para despertar grandes cambios. Él no buscaba un milagro, solo buscaba ver a Jesús. Hoy te desafío a que puedas hacer como Zaqueo, ¿no? Realmente esa curiosidad que pueda ser el principio de ese acercamiento al Señor, ¿no? Como te decía, ¿no? Mi padre eh, cambió totalmente en ese encuentro con Jesús, ¿no? Cuando este hombre vino y le predicó y le dijo que Dios hablaba con los hombres, él se interiorizó, ¿no? Y esa curiosidad de entender eso, ¿no? Porque no le cabía en su cabeza cómo Dios habla con los hombres. Le dijo, ¿cómo? Quiero saber más de eso, ¿no? Y realmente en esa curiosidad entró ese deseo de querer hablar con Dios, ¿no? Y, y bueno, allí nacieron sus primeros temas musicales con esa guitarra criolla, ¿no? Hay un tema muy conocido, si usted lo busca en YouTube, se llama Amo yo a Jesús, Carlos Oroño, y él ahí cuenta su testimonio, ¿no? Tremendo, ¿no? Amo yo a Jesús. Ese tema nació es un tema testimonial, ¿no? Él cuenta cómo amo yo a Jesús y dice, ¿no? Que él entró en un momento de ver y convertirse a Cristo, ¿no? De ese día que él, una noche anterior, le pide al Señor que le hable, ¿no? Que aparezca, si era Dios o el diablo, pero que aparezca. Y al otro día vino este hombre a hablarnos de Dios, ¿no? Y le dice, a mí me mandó Dios. ¿Cómo? Sí, le dice, entró allí en el almacén y dice, porque Dios habla con los hombres. ¿Cómo es eso? Le dice, ¿no? Y allí había una guitarra de mi padre siempre tocaba la guitarra y dice, te puedo hacer una canción, ¿no? Y le hace una canción, ¿no? De pronto miré hacia atrás, es otro tema que está allí en YouTube, eh, si usted lo busca, Carlos Oroño y Relámpago, de pronto mira hacia atrás y dice, todo vacío gris, hacia atrás no tengo nada, hacia el blanco seguiré, ¿no? Qué tema, ¿no? Porque habla de que antes de Cristo no hay nada. Y después de Cristo está todo, está la bendición, ¿no? Entonces
Yo en esta tarde te desafío a que puedas conocer al Señor, que puedas aferrarte a la presencia de Dios, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿no?, que Jesús te invita a traer tus cargas, pero tampoco te dice se te van a solucionar los problemas, de ahora en más no vas a tener más pruebas, ahora vas a ser un ángel, ¿no? No, no. El Señor lo que dice es que esta vez no vas a estar solo, el Señor va a estar acompañándonos, ¿no? Nos dejó el Espíritu Santo, su presencia, para que a nosotros nos ayude a transitar esta vida. Una vida de dolor, de sufrimiento, ¿no? Muchas veces eh, antes el hombre vivía muchos años, ¿no? Y dice que a causa, dice la palabra de Dios, de la maldad, de todo, se fue acortando el tiempo del hombre, ¿no? Entonces vivimos menos años, ¿no? Porque es tan difícil, ¿no? Ha aumentado la maldad, hay tantos casos vemos en los gobiernos que hay corrupción, que hay asesinatos, que hay sicariatos, que hay venta de droga, hay prostitución, hay venta de órganos, hay muchas veces niños desaparecidos, muchas veces hay esclavitud, ¿no? Vemos que hay lugares en el mundo que odian a los que predican y son llevados presos, hay momentos de persecución, ¿no? Pero sabemos que, como te decía, la palabra de Dios dice, donde abundó el pecado, donde está el sufrimiento, donde está el dolor, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es que hoy Dios te dice, es necesario que pose en tu casa. Es necesario que el Señor pueda estar allí en tu corazón y pueda renacer y darte la fuerza. Si sos ministro, quizás caíste en pecado, quizás defraudaste, empezá de vuelta, hermano. Hoy es tiempo. Mientras tengas vida, es tiempo de arrepentimiento, de humillación, de poder sacudirte el polvo, de decir, bueno, a partir de ahora empiezo a hacer las cosas bien, empiezo a buscar de Dios y hay que cambiar la historia, hermano. Hay que cambiar la historia. No queda otra. Nuestro destino depende de las decisiones de hoy. El mañana no sabemos cómo va a ser, pero si es en Cristo, tenemos la esperanza y la vida eterna. Entonces, a partir de ahora, empezá a cambiar eso. Empezá a marcar el rumbo de tu próximo destino, que va a ser la eternidad. Empezá a decidirte, ¿no? Empezá a buscar de Dios, empezá a humillarte, empezá a juntarte con gente espiritual, ¿no? Muchas veces hay gente que ha conocido a Cristo, que se ha apartado y sin embargo sigue teniendo contactos con gente que no es cristiana, con gente que está realmente jactándose de la maldad, ¿no? Gente que dice, yo engaño a mi mujer, yo tengo otra mujer, yo embromé a este, yo hice lo otro, ¿no? Yo a este lo embromé, me quedé con esto, ¿no? Yo a este lo embromo, ¿no? A esta mujer hago esto, lo otro, a este hombre le hago esto, no, no, no. Entramos o gente que es vengadora, ¿no? Que a mí me hizo esta, yo le hago el doble y así, ¿no? Empezá a juntarte con gente espiritual, empezá a buscar eh, esa ayuda, esa comunión, ¿no? Volvé a la iglesia, hermano. Muchas veces creemos que es difícil volver, ¿no? Quizás muchas veces eh, no podés volver al lugar donde naciste porque te mudaste, porque estás lejos, pero buscate una iglesia, empezá a entablar nuevas amistades cristianas y que te guíen al Señor, ¿no? Buscá gente espiritual, gente que ore, gente que se involucre, ¿no? Que tenga ese amor de Dios, ¿no? Está lleno de lugares donde explota del amor de Dios y nosotros muchas veces preferimos estar con gente que está en el mundo, ¿no? Que su fin es algo efímero, ¿no? El predicador allí en Eclesiastés decía que todo es vanidad, ¿no? Entonces, agarrate empezar a marcar ese destino que vos tenías, que quizás era para muerte, quizás era un destino que no tenía esperanza, empezá a volcar ese destino en Dios y empezá a cambiar la historia. Empezá a poner tu futuro en las manos de Dios. Empezá a aferrarte en Cristo Jesús. Vamos a estar orando ya para finalizar y este consejo es, y te desafío a que puedas volver a Cristo y puedas poner toda tu confianza en el Señor. Muchas veces hay cosas que
debes perdonar, cosas que debes dejar de lado y decirle, Señor, quizás te va a costar, quizás vos con tu propia fuerza no vas a poder perdonar, no vas a poder cambiar, pero sí con la ayuda del Señor Él te va a ayudar en todo. Él va a hacer la diferencia para que vos puedas poder cambiar esas decisiones y que sean para bien, que sean para esperanza, que sean para vida eterna, que sean un beneficio para vos y tu familia. Yo siempre digo, ¿no?, que nuestras decisiones marcan no solo nuestro destino, sino el de nuestra familia. Entonces, si nosotros nos vamos, si nosotros dejamos de hablar, nosotros nos quedamos, no vamos más a la iglesia, no hablamos más de Cristo, realmente nos olvidamos de Dios, no oramos, vivimos una vida normal, una vida de quizás de que pase desapercibida y los demás, ¿qué va a pasar? Y nosotros tenemos que seguir en este camino, mostrándole a las personas que nosotros hacemos la diferencia, que nosotros estamos marcando el rumbo para los que vienen. Estamos dejando un camino, que es el camino del Señor para que ellos lo transiten. Muchas veces les vamos a allanar el camino para que ellos puedan seguir, ¿no? Como hizo mi padre conmigo, ¿no? Así que te aliento a que puedas aferrarte de la mano del Señor. Vamos a orar para finalizar. Ya está ahí la hermana Leida Jiménez, Dios le bendiga. Y vamos a orar ya para entregar este tiempo. Gracias a Oración Mundial Radio y TV, a la pastora Marjorie, a la pastora Mari Trujillo que me hizo el puente aquí para estar con ustedes, a los pastores Grisales, que Dios los bendiga. Y oro al Señor ya para finalizar y entregarles. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por bendecir a mis amigos y hermanos que nos están viendo, Padre. Le deseamos lo mejor, Señor, que puedan poner sus manos en ti, Padre Santo, y en esta tarde tomamos autoridad, atamos, ligamos y echamos fuera toda fuerza del mal y declaramos victoria y vida eterna, Padre Santo, que tú hagas la obra, Señor, que ayudes a aquellos que quieren retomar el camino, Señor, a aquellos que quieren volver, Señor, a la senda antigua, Señor, a ese primer amor, Señor, guíalos, Señor, y aquellos que quieren conocer, Señor, tienen esa curiosidad del Evangelio, de poder conocerte, que puedan, Señor, plenamente llegar, Señor, a personas espirituales que puedan guiarlos, Señor, en amor, en justicia, en bendición, que puedan humillarse, levantarse, Señor, allí de donde están, Señor, que puedas cambiar su destino, su rumbo, Señor, y que puedas cambiar todo su entorno, Padre Santo, donde hay miseria, que haya prosperidad, donde hay dolor, que haya gozo, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias Jesús, gracias, gracias, amén. Bendecimos a la hermana Ana Karin también, que Dios le bendiga. Gracias, hermana. Muchas bendiciones y a la hermana Leida que sigue, que continúa también. Bendiciones. Amén.